Disculpe, señorita Claudia. La azafata, dijo su tono firme pero educado. La primera clase está reservada para pasajeros que pagan. Sara, la joven negra, parpadeó momentáneamente. Aturdida miró su tarjeta de embarque y luego volvió a mirar a Claudia. Soy una pasajera de primera clase, respondió su voz firme pero suave. Aquí está mi boleto, debe haber habido un error. No perteneces aquí en Doubt, si no cumples tendré que escalar esto en llama a seguridad, dijo Claudia firmemente. Poco sabía. Ella, que esa misma chica que acaba de humillar, era la hija del dueño de la aerolínea y expondría sus prejuicios de larga data a medida que profundizamos en esta historia. Dinos dónde estás mirando en los comentarios y haz clic en el botón. Suscribirse si crees que todos deben ser tratados de manera justa, sin prejuicios, sin importar quiénes sean. El aeropuerto estaba vivo con el zumbido de la actividad. Los viajeros se movían rápidamente y las maletas rodaban por los pisos pulidos. Había anuncios por el intercomunicador, pasos apresurados de viajeros y la risa ocasional de familias que se embarcaban en nuevas aventuras entre la multitud y entre el mar de pasajeros. Sarah Bennett se destacó no porque buscara atención, sino, debido a la tranquila confianza que tenía, Sarah se quedó de pie en silencio agarrando su tarjeta de embarque de primera clase. Era una adolescente educada y compuesta. Su emoción se atenuaba con su timidez natural. Hoy era un gran día para Sarah, ya que este vuelo no era solo un viaje, sino una celebración. Un momento para sus nuevos logros, ya que acababa de terminar sus estudios después de ganar una prestigiosa beca para estudiar en los Estados Unidos. Vestida con un elegante atuendo que irradiaba un estilo natural, Sarah caminó por el exclusivo salón de primera clase con su tarjeta de niño en la mano. El salón, con sus lujosos sillones de cuero, iluminación ambiental y suave música de jazz sonando de fondo, era un santuario de comodidad y privilegio a su alrededor. Los viajeros bebían café con leche de cortesía, periódicos rojos y tecleaban en sus computadoras portátiles. Sarah se acomodó en uno de los cómodos sillones, colocando su teléfono y café en la mesa frente a ella. Miró su tarjeta de embarque por enésima vez, no por duda, sino por anticipación. El asiento de primera clase no era un lujo del que hiciera alarde, pero era uno que tenía todo el derecho a disfrutar. Mientras Sarah revisaba su teléfono, apareció un mensaje de su padre a punto de abordar. «Avísame cuando estés instalado», respondió Sarah casi llego. «Te enviaré un mensaje de texto una vez que esté en el avión. Todo está bien». El padre de Sarah, Victor Bennett, no solo era un padre orgulloso, era el dueño de la misma aerolínea en la que estaba a punto de volar. Pero su naturaleza humilde significaba que rara vez hacía alarde de su estatus. Sarah había crecido viéndolo tratar a todos, desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos de la junta, con el mismo nivel de respeto. Siempre había admirado. Su humildad, a pesar de su inmenso éxito, le había inculcado los valores del respeto y la amabilidad. No mucha gente sabía que Sarah era su hija. Víctor prefería mantener los asuntos familiares en privado, y a Sarah le gustaba de esa manera. Miró hacia la pista. Sus pensamientos vagaron momentáneamente. No había estado en casa en más de 2 años después de haber vivido en otro estado para la escuela, mientras apreciaba la independencia, estar lejos de su familia y especialmente de su padre, Victor Bennett. No había sido fácil. Este viaje se sintió diferente. Era más que un vuelo. Era un regreso a la vida que se había estado perdiendo cuando abordó el vuelo. Estaba emocionada por lo que le esperaba. Una reunión con su padre, la cena especial organizada para darle la bienvenida de regreso a casa y la oportunidad de reflexionar sobre lo lejos que habían llegado como familia. Pero Sarah no podría haber predicho los desafíos que enfrentaría en ese avión. Y tampoco Claudia, la azafata, podía saber cuántos problemas le causaría su prejuicio en este viaje a través del salón. Mientras regresaba a su PHPH, notó a un par de azafatas de pie cerca del mostrador de servicio. Una de ellas, una mujer, con rasgos afilados y un moño apretado, miró en dirección a Sarah. Claudia Harper, la azafata principal, intercambió una sonrisa burlona con su colega. «La primera clase se está volviendo demasiado accesible», murmuró Claudia en voz baja. Su tono tenía un aire de superioridad, como si ciertos pasajeros no merecieran compartir el espacio con ella. Su colega se rió nerviosamente, pero no respondió. El anuncio de embarque resonó por la terminal. Sarah se puso de pie ajustando su equipaje de mano y se dirigió hacia la puerta, uniéndose a la fila de primera clase. Claudia, ahora estacionada en la entrada del avión, escaneó la tarjeta de embarque de cada pasajero con una sonrisa practicada. «Bienvenida a bordo», le dijo cálidamente a un hombre blanco mayor con un traje a medida a otra mujer que sostenía un bolso de diseñador. «Claudia Pio, disfruta tu vuelo». Cuando Sarah llegó al frente de la fila, el comportamiento de Claudia cambió muy levemente. Escaneó el pase de Sarah. Sus ojos se entrecerraron brevemente.
El boleto claramente decía primera clase, pero en lugar de dirigir a Sara a su asiento que le correspondía, Claudia puso una sonrisa tensa. «Oh, la clase económica está al final del pasillo», dijo Claudia señalando, hacia la parte trasera del avión. Sara parpadeó sorprendida. «Este pase decía primera clase», respondió sosteniéndolo para que Claudia lo viera. Claudia no vaciló. «Debe haber habido un error. Por favor, dirígete a la clase económica». Su tono era educado en la superficie, pero tenía un innegable tono de desdén. El agarre de Sara se apretó en su equipaje de mano, pero su voz permaneció tranquila. «No hay error. Este es mi asiento en primera clase, los pasajeros detrás». Sara comenzó a moverse. Con impaciencia, la tensión en la puerta creciendo, Claudia se inclinó más cerca. Su voz bajó ligeramente. «Mira, no quiero que causes una escena. Solo dirígete a la clase económica para que podamos seguir avanzando. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo porque pensaron que no pertenecías? ¿Qué harías en la situación de Sara? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides hacer clic en el botón suscribirse ahora si te encanta esta historia. Negándose a dar marcha atrás, Sara subió al avión, su postura inquebrantable. Los ojos de Claudia la siguieron un destello de molestia. Cruzando su rostro, Sara caminó hacia su asiento asignado en primera clase y colocó su equipaje de mano en el compartimento superior. La cabina estaba impecable, con asientos espaciosos y un ambiente tranquilo. Sara se acomodó en su asiento, ajustando ligeramente la persiana de la ventana. Momentos después, Claudia entró en la cabina. Era una profesional experimentada, conocida por su comportamiento sensato y su ojo agudo para los detalles, sus tacones golpeando bruscamente contra el suelo. Se acercó a la fila de Sara, su rostro se puso en una máscara de cortesía profesional. Miró a Sara, su expresión ilegible, y levantó una mano para detenerla. «Disculpe, señorita Claudia», dijo su tono firme pero educado. «La primera clase está reservada para pasajeros que pagan». Sara parpadeó momentáneamente aturdida, bajó la mirada a su tarjeta de embarque. Luego volvió. «AIA, soy un pasajero de primera clase», respondió su voz firme pero suave. «Aquí está mi boleto». Le extendió el pase a Claudia, esperando que el asunto se resolviera rápidamente. Pero Claudia no tomó el billete, sino que se cruzó de brazos y le dio a Sara una mirada escéptica. «No lo creo», dijo Claudia con desdén. «Hazte a un lado mientras me encargo de esto». Las palabras golpearon a Sara como una bofetada. Se quedó congelada por un momento, insegura de cómo reaccionar. Respondió a su alrededor. Los murmullos comenzaron. Los pasajeros en la fila económica estaban empezando a notar la interacción. Algunos intercambiaron miradas de lástima, otros susurraron juicios. Sara podía sentir sus ojos en ella. Cada mirada, un recordatorio de la humillación que estaba soportando. Claudia no se detuvo allí, dio un paso adelante. Su voz se volvió más aguda. «Déjame ver tu billete de nuevo. ¿Estás segura de que no tomaste accidentalmente el pase de otra persona?» Le tendió el billete una vez más. Sus manos temblaban ligeramente. «Es mío», dijo en voz baja. «Este es mi billete», dijo Sara en voz baja pero con firmeza. «No es un error. Mi padre me lo compró». Claudia levantó una ceja. Su tono estaba teñido de duda. «Tu padre. ¿Y dónde está ahora?» «Me está esperando en nuestro destino», respondió Sara. Claudia dejó escapar una pequeña burla, mirando a su alrededor como para encontrar validación a su incredulidad. Claudia vaciló, sus ojos se dirigieron al billete y luego de nuevo a Sara. «Voy a tener que verificar esto», dijo. «Secamente, espera aquí». Sara se quedó inmóvil, el nudo de humillación apretándose en su pecho alrededor de ella. Los pasajeros susurraron algunos. La miraron con lástima mientras que otros tenían expresiones críticas. Nadie dio un paso al frente. Para ayudar o cuestionar lo que estaba pasando, Sara sintió el aguijón del aislamiento, pero las palabras de su padre resonaron en su mente siempre: «Compórtate con dignidad». Incluso cuando otros no lo hagan, todavía era difícil no dejar que las emociones la abrumen. Las lágrimas le picaron en las comisuras de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Respiró hondo, recordándose a sí misma quién era Sara Bennett, hija de un hombre que construyó un imperio desde cero. Un hombre que le enseñó que el respeto era algo que nadie podía quitarle. Mientras Claudia se alejaba, Sara se quedó sola. Sus mejillas ardían de vergüenza. Los pasajeros continuaron mirándola, sus murmullos cada vez más fuertes. Claudia regresó unos minutos después. «Disculpe», comenzó su voz más fuerte de lo necesario. «Necesito pedirle que vaya a la sección económica. Este asiento ha sido asignado a alguien más que pertenece a este
Tipo de sección. Varios pasajeros voltearon la cabeza ante la conmoción. Sara tomó con calma su tarjeta de embarque de nuevo, sosteniéndola sin decir palabra. «Pero este es mi asiento. ¿Cómo puede ser asignado a otra persona?», preguntó Sara con firmeza. Claudia se cruzó de brazos, sus máscaras educadas resbalándose si no cumple. «Tendré que escalar esto y llamar a seguridad». La tensión en la cabina era alta cuando Sara sostuvo la mirada de Claudia con tranquila determinación. El enfrentamiento apenas había comenzado. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora entre los pasajeros. Un hombre de negocios se inclinó hacia su compañero murmurando: «Parece que alguien está probando suerte al otro lado del pasillo». Una mujer mayor frunció el ceño, su expresión de desaprobación. «Esto no parece correcto», murmuró en voz baja, pero no todos estaban del lado de Sara. Un hombre sentado unas filas atrás murmuró: «Bueno, si ella no pertenece aquí, el asistente tiene todo el derecho a cuestionarla». Claudia, decidida a afirmar su autoridad y no dispuesta a dar marcha atrás, dio el paso definitivo. Llamó a seguridad. Minutos después, 2 oficiales abordaron el avión. Su presencia agregó una nueva capa de tensión al drama que se desarrollaba. Se acercó al asiento de Sara, sus expresiones profesionales pero firmes. Sara, quien con calma explicó la situación, mostró su tarjeta de embarque, su voz firme mientras defendía su derecho a sentarse donde pertenecía, pero la narrativa de Claudia prevaleció. Los oficiales remitiéndose a su autoridad. «Señora». Uno de los oficiales dijo, su voz baja pero autoritaria: «Nos han pedido que la acompañemos a otro asiento». Sara sostuvo su mirada, su voz tranquila mientras explicaba: «La situación, este es mi asiento asignado», dijo sosteniendo su tarjeta de embarque para que la vieran. «Tengo todo el derecho de estar aquí». Los oficiales dudaron, mirando a Claudia para confirmación. Ella asintió bruscamente, su expresión una reivindicación. «Su asiento es económico», dijo firmemente. A pesar de las protestas de Sara y su boleto válido, los oficiales remitieron a la autoridad de Claudia. Escoltaron a Sara a la clase económica. Los susurros y miradas de los pasajeros que la seguían por el pasillo. Su compostura nunca flaqueó, pero la humillación era clara. De regreso en primera clase, Claudia regresó con un aire de triunfo. Caminó por la cabina con una triste sonrisa de satisfacción. Su voz sonaba lo suficiente para asegurarse de que la escucharan. «Así es como se maneja a los alborotadores», le dijo a una compañera azafata, y luego miró a los pasajeros y agregó con aire de suficiencia: «La primera clase es para la gente que pertenece aquí», humillada pero serena. Sara caminó hacia su nuevo asiento. Los pasajeros estiraron el cuello para observar sus reacciones mezcladas, algunas indiferentes, otras comprensivas, algunas satisfechas con suficiencia. En primera clase, Claudia caminaba por la cabina, su voz lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro mientras la miraba. «Esa chica ni siquiera parece que perteneciera a primera clase, pero está tratando de reclamarla. Esta cabina es solo para la gente que pertenece aquí», dijo, su tono goteando autosatisfacción. Claudia tenía razón en haber juzgado a Sara por el color de su piel. Háganoslo saber en los comentarios. Y si cree en la justicia para todos, presione el botón de suscripción para más historias como esta. Mientras el vuelo continuaba, el silencioso zumbido de la cabina parecía contrastar marcadamente con la tensión que persistía en el aire. Sara se sentó en su asiento económico. Su postura erguida y su expresión serena por fuera parecía tranquila, pero por dentro la frustración asintió. Con la cabeza ella la miró abajo en su teléfono, el texto sin enviar a su padre todavía en la pantalla. «Esto no está bien, papá. ¿Por qué no me creyeron?», pero dudó en enviarlo sabiendo que él actuaría de inmediato y probablemente no de manera sutil. Sara se mantuvo tranquila, pero no fue fácil. Podía sentir el peso del juicio de Claudia con cada mirada escéptica. Cada comentario despectivo no era solo la vergüenza de ser cuestionada, era el mensaje subyacente de que ella no pertenecía, que no era suficiente, pero Sara no estaba dispuesta a dejar que esos sentimientos la consumieran. Respiró hondo incluso cuando los murmullos de otros pasajeros se hicieron más fuertes, incluso cuando las escaleras se volvieron más difíciles de ignorar. Sara mantuvo la cabeza alta por dentro, sintió el aguijón de la humillación, pero no lo dejó mostrar. Mientras tanto, en primera clase, una compañera de vuelo le preguntó a Claudia por qué tomó esas acciones con la niña, y Claudia respondió con suficiencia. Pensó que podía entrar y reclamar lo que quisiera. Claudia dijo lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo escucharan: «Pero se necesita experiencia para ver a través de ese tipo de tonterías, y yo tenía para ponerla donde pertenece». Algunos pasajeros dieron risas educadas. Otros intercambiaron miradas inquietas, sintiendo que sus comentarios eran todo menos profesionales, sentada en clase económica.
Sara mantuvo la compostura a pesar de la humillación, que acababa de soportar su boleto de primera clase. La validación de su legítimo lugar ahora se sentía como una broma cruel. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía un mensaje a su padre. «Papá, me cambian a clase». Económica, el asistente de vuelo, afirmó que mi asiento fue un error. La respuesta de Víctor Bennett llegó casi al instante. Sus mensajes fueron breves al punto, pero llenos de tranquilidad. «Mantén la calma, yo me encargaré. Avísame si pasa algo». Más Sara miró la pantalla por un momento. El apoyo inquebrantable de su padre dándole fuerza. Respiró hondo, deslizó su teléfono de vuelta en su bolso. Por ahora esperaría confiando en que la intervención de su padre llegaría en el momento adecuado. Un poco más tarde, Sara se levantó para estirar las piernas dirigiéndose al baño en la parte trasera del avión. Mientras esperaba, escuchó una voz suave detrás de ella. Vi lo que pasó antes. Sara se giró para ver a una mujer mayor. De primera clase, su tipo, sus ojos estaban llenos de preocupación y su tono tenía una mezcla de empatía e indignación silenciosa que no estaba bien. La mujer continuó suavemente. «No merecías que te trataran así. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, házmelo saber por un momento». Sara fue tomada por sorpresa por la amabilidad de la mujer. Logró esbozar una pequeña sonrisa. «Gracias», dijo. «Lo aprecio, pero estaré bien». La mujer asintió colocando una mano suave en el brazo de Sara. «Estás manejando esto con tanta gracia. Es más de lo que la mayoría de la gente lograría». Le dio a Sara una sonrisa alentadora antes de regresar a su asiento. De vuelta en primera clase, Claudia Harper todavía estaba disfrutando de su victoria percibida. Se apoyó en la cocina. Su voz se escuchaba mientras hablaba con sus colegas. Sus colegas intercambiaron miradas inciertas. La inquietud en sus expresiones crecía mientras escuchaban. Algunos que la oyeron jactarse susurraron entre ellos. Algunos negaron con la cabeza en silenciosa desaprobación, pero nadie habló directamente. Claudia, sin embargo, permaneció ajena. Su confianza aumentó mientras continuaba honestamente. «Les estoy haciendo un favor. Se trata de mantener los estándares si dejamos entrar a alguien. Es un caos sentarse en los estrechos confines de la clase económica». Sara hizo todo lo posible por mantener la compostura. Sus manos descansaban ligeramente sobre su regazo. Su respiración era constante, pero por dentro la frustración burbujeaba justo debajo de la superficie. Miró por la pequeña ventana la interminable extensión de nubes con la esperanza de distraerse de la persistente sensación de injusticia que la había seguido desde que subió al avión. Después de unos momentos decidió hacer algo simple, algo que cambiara su enfoque, aunque fuera por un rato. Sara presionó el pequeño botón de llamada sobre su asiento. El suave timbre apenas audible por encima del zumbido del avión. Se inclinó ligeramente hacia atrás, esperando pacientemente a que alguien se acercara. Pasaron varios minutos. Sara notó que otras azafatas se movían arriba y abajo del pasillo, atendiendo a los pasajeros con silenciosa eficiencia, pero ninguna de ellas llegó a su fila. Finalmente vio a Claudia Harper dirigiéndose hacia su sección. La expresión de Claudia era ilegible, su exterior pulido seguía intacto, pero había un filo inconfundible en sus movimientos. Se detuvo abruptamente junto a la fila de Sara, su voz aguda y carente de calidez cuando preguntó que sí. Sara levantó la vista, su mirada con silenciosa cortesía. «¿Podría tener un vaso de agua, por favor?», preguntó con tono mesurado y tranquilo. La respuesta de Claudia fue inmediata pero cortante. Ofreció una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Segura», dijo su voz cortante antes de girar sobre sus talones y alejarse sin decir otra palabra. Sara observó su figura alejarse, su expresión tranquila pero inquisitiva. Miró su reloj. Pasaron unos minutos, luego 10, todavía no llegó el agua. Los ojos de Sara siguieron a Claudia mientras se movía por la cabina de primera clase. Observó cómo la azafata servía bebidas cuidadosamente a otros pasajeros ofreciéndoles. Su sonrisa practicada y entablando una conversación ligera, los gestos de Claudia parecían casi exagerados, como si quisiera hacer alarde de su eficiencia y atención, pero todo el tiempo evitó por completo la sección de Sara, la naturaleza deliberada. De esto no pasó desapercibida para Sara. Presionó el botón de llamada nuevamente, su paciencia comenzando a agotarse. Esta vez el suave timbre se sintió más fuerte en sus oídos, un sonido casi burlón que subrayó su creciente frustración. Claudia finalmente regresó a la sección económica, sus movimientos más lentos, casi renuente. Se acercó a la fila de Sara, su expresión ahora teñida con algo parecido a la molestia. «Sí», preguntó de nuevo, su tono lo suficientemente agudo como para hacer que algunos pasajeros cercanos levantaran la vista. Sara mantuvo su voz tranquila, aunque requirió esfuerzo. «Pedí agua antes».
Dijo, ¿puedo traerla ahora? Por un momento Claudia no dijo nada. Entonces su sonrisa de labios apretados devolvió un gesto deliberado y falso. Llegaré a eso, dijo su voz goteando indiferencia, sin darle a Sara la oportunidad de responder, desapareció. De nuevo en primera clase, la fachada tranquila de Sara comenzó a agrietarse. La hostilidad deliberada de la situación era inconfundible. Ahora sintió la punzada de humillación asentarse más profundamente en su pecho mientras miraba a su alrededor. ¿Alguien más notó lo que estaba sucediendo? ¿Lo estaban ignorando o estaba realmente sola en esto? Sus ojos se posaron en su teléfono. La pantalla aún brillaba con el mensaje anterior de su padre. Mantén la calma, yo me encargaré. Avísame. Si pasa algo más, tocó la pantalla y comenzó a escribir. Sus dedos se movían con silenciosa urgencia. Papá, la azafata me está apuntando, está ignorando deliberadamente mis solicitudes y me hace sentir inoportuna. Se está volviendo insoportable. Sara miró las palabras por un breve momento antes de presionar. Enviar la finalidad de su acción trajo tanto alivio como frustración. La respuesta de su padre llegó casi de inmediato como siempre lo hacía. Quédate donde estás. Yo hago la llamada. Ahora la respuesta fue corta pero tenía peso. Sara sabía que su padre no era de los que dejaban pasar las cosas. Si decía que estaba haciendo una llamada, iba en serio. Respiró hondo tratando de estabilizarse una vez más mientras esperaba el peso de la situación la presionaba como una fuerza invisible. No pudo evitar mirar a su alrededor preguntándose si alguno de los otros pasajeros había notado la forma en que la estaban tratando. Sus ojos captaron algunas miradas comprensivas. Pero nada más. El silencio de su inacción se sintió casi tan aislante como el comportamiento de Claudia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento silencioso cerca a una joven que estaba sentada en la clase económica 2. Se acercó. A Sara su expresión era amable, pero llena de una tranquila determinación. Se inclinó ligeramente, su voz suave pero firme. Esa azafata siempre es malvada con cualquier persona negra que ve, siente que no pertenecemos y no podemos obtener boletos. De primera clase, ese tipo de comportamiento no debe ser tolerado. Espero que reciba karma pronto por todo lo que te ha hecho, dijo su tono con un aire de silenciosa indignación. Sara parpadeó su compostura, vacilando levemente ante la sinceridad de la chica. Gracias, papá. Definitivamente recibirá su karma. Hoy, dijo en voz baja, su voz firme pero cargada de emoción. Sara ofreció una pequeña sonrisa agradecida. Aprecio que haya dicho su voz genuina. Pero estaré bien, gracias por hablar, significa mucho. La chica asintió con la cabeza. Su presencia dejando a Sara con un destello de calidez en medio de la tensión mientras se alejaba. Sara volvió su enfoque a la situación en mano. Su padre había dicho que estaba haciendo la llamada todo. Lo que podía hacer ahora era esperar. A mitad del vuelo, mientras el avión volaba sobre las nubes, el tranquilo zumbido de la cabina fue interrumpido por el sonido de la línea segura sonando. El capitán, un profesional de temporada con años de experiencia en su haber, cogió el receptor. Su expresión era neutral al principio, sus ojos escaneando los instrumentos por costumbre, pero cuando la voz del otro lado habló, su comportamiento cambió. Sus cejas se fruncieron ligeramente y su postura se enderezó. La voz pertenecía a Victor Bennett, el dueño de la aerolínea. A pesar del tono tranquilo y mesurado, no había duda. La autoridad detrás de sus palabras. Víctor y las instrucciones fueron claras y deliberadas, sin dejar lugar a la interpretación. Sí, señor. El capitán respondió, su voz firme pero con un nuevo peso de urgencia. Entendió la conversación. Fue breve, no duró más de un minuto, pero su impacto perduró mucho después de que la llamada terminó. Cuando el capitán volvió a colocar el receptor en su soporte, exhaló lentamente. Sabía que cuando alguien como Victor Bennett hacía una llamada en pleno vuelo, no era una pregunta casual, era una intervención directa. Después de un momento de reflexión, el capitán activó el intercomunicador llamando a la azafata jefe Claudia Harper. Todavía en la cabina de primera clase, estaba en medio de una conversación jactanciosa con su colega. Fue entonces que sintió el golpecito en su hombro. Sobresaltada se giró para encontrar al capitán de pie detrás de ella. Su rostro estaba sereno, pero su expresión seria inmediatamente le llamó la atención. La molestia inicial de Claudia por ser interrumpida rápidamente dio paso a la aprensión. Señorita Harper, el capitán dijo, su tono firme pero controlado. Necesito hablar con usted. Claudia enderezó su postura tratando de mantener su aire habitual de confianza. Por supuesto, dijo su voz nítida. ¿Qué ocurre? El capitán no perdió el tiempo. Acabo de recibir una llamada del señor Victor Bennett. Comenzó a hacer una pausa para dejar que el nombre se asentara.
Claudia frunció el ceño, su confianza vacilando por primera vez. Víctor Bennet repitió su voz apenas por encima de un susurro. Sí, el capitán. Confirmó su tono firme el dueño de la aerolínea. Ha sido informado sobre un incidente que involucra a su hija en el avión. Ante la mención de Sara, el rostro de Claudia palideció. Las piezas comenzaron a encajar. Entonces la comprensión la golpeó como una ola fría y vieja, su narrativa cuidadosamente construida sobre el manejo de alborotadores. De repente se sintió débil e inadecuada. El capitán continuó. Su voz tenía un aire de finalidad. El señor Bennet me ha ordenado que le haga saber que se reunirá con el avión personalmente al aterrizar. Espera una explicación y de ahora en adelante quiere que la cuide bien y la trate de la mejor manera posible por un momento. Claudia se quedó congelada, su mente corriendo. El color se drenó de su rostro cuando el peso de la situación se registró por completo. No me di cuenta. Tartamudeó. Su agudeza habitual fue reemplazada por vacilación. La expresión del capitán no cambió. Eso es irrelevante, dijo. Lo que importa es cómo se manejó esta situación. La bravuconería habitual de Claudia se quebró bajo la presión. Asintió rígidamente, su garganta seca cuando logró decir, entendido cuando el capitán se dio la vuelta y regresó a la cabina. Claudia permaneció arraigada en su lugar. La confianza que había mostrado con tanto orgullo durante todo el vuelo era ahora un recuerdo lejano. Murmuró en voz baja, casi como si tratara de tranquilizarse a sí misma. Estoy segura de que no es nada, pero sus palabras carecían de convicción. El asentimiento de inquietud hacia ella se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba durante el resto del vuelo. Claudia, su comportamiento era notablemente moderado. Sus pasos, una vez rápidos y decididos, eran más lentos y vacilantes. Los comentarios petulantes que habían fluido tan libremente antes ahora estaban ausentes, reemplazados por un silencio tenso. Los pasajeros que habían observado su comportamiento anterior no pudieron evitar notar el cambio. Los susurros ondeaban por la cabina. Sus tonos iban desde la curiosidad hasta la tranquila satisfacción. Sin embargo, Claudia evitaba encontrarse con la mirada de alguien. Su mente estaba consumida por un pensamiento, la confrontación que la esperaba al aterrizar. ¿Qué crees? ¿Qué le sucederá a Claudia después de que aterrice el avión? ¿Se enfrentará a las consecuencias de sus acciones? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y haz clic en el botón suscribirse si la historia te enganchó. Para Claudia Harper, los momentos posteriores a las palabras del capitán fueron nada menos que desgarradores. La revelación de que Sara Bennet era la hija, desesperación. Miró brevemente a Sara, quien conoció su mirada con una expresión tranquila compuesta. No había malicia en los ojos de Sara, pero tampoco había perdón, solo una certeza tranquila que se había servido a Claudia, que Claudia fue escoltada de los pasajeros. La escena desplegó sus emociones, una mezcla de alivio y reivindicación tranquila, que su padre volvió a su lado, su presencia una fuerza estable. ¿Estás seguro de que estás bien? Él le preguntó de nuevo, su voz suave. Sara asintió. Estoy bien, ahora ella dijo, su tono más fuerte que antes. Gracias, papá. Víctor le dio una pequeña sonrisa. Nunca tienes que agradecerme por defenderte. Dijo que es lo que estoy aquí. Ya que el avión comenzó a vaciar Sara con su padre fortaleció el día de los eventos del día en que los pasajeros continuaron a murmur. Víctor Bennet se comprometió profundamente a defender los valores sobre los cuales se construyó su empresa. Ordenó una revisión inmediata de los programas de capacitación del personal. Trabajó personalmente con su equipo de liderazgo para implementar talleres obligatorios sobre la inclusión de la diversidad y respetar estas sesiones para garantizar que ningún pasajero, independientemente de sus antecedentes. Los oradores invitados fueron traídos para compartir historias del mundo real de discriminación y el daño duradero que causa a los empleados. Se les recordó que su papel no era solo servir a los pasajeros, sino para defender la dignidad y su segunda oportunidad bajo los términos de prueba estrictos que se invitó a Claudia a regresar al trabajo. Pero con una comprensión clara se monitorearía sus acciones y cualquier incidencia adicional de no profesionalismo o prejuicio resultaría en el despido inmediato. Que Claudia regresó a la aerolínea humillada y determinó que las enmendaciones se presentan a la capacitación CS a menudo como voluntaria para hablar sobre su propia experiencia y cómo había cambiado su perspectiva a lo largo del tiempo. La azafata que despidió a otros basadas en suposiciones en su lugar se convirtió en alguien que hizo todo lo posible para asegurarse de que cada pasajero sintió valioso Víctor Bennet, mientras que la oportunidad aprovechó públicamente sobre el incidente en una conferencia de prensa que se celebra semanas después del vuelo, que se dirigió a los medios de comunicación con una calma
pero resuelta la aparición no es opcional. Primera clase. Todos tenemos el deber de tratarse con respeto y dignidad, que nadie debería sentirse inoportuno o indigno debido a su apariencia o fondo. Sus palabras golpearon un cordón y el Sara y Víctor se encontraron en otro vuelo sentado, uno al lado del otro en primera clase. Sara miró a observar a la tripulación mientras trabajaban. Sus movimientos eran profesionales, sus sonrisas genuinas y sus interacciones respetuosas. No hubo dudas o juicio, solo el servicio sin costuras, que el aerolíneo de su padre era conocido por una de las aficionadas de vuelo que le ofreció una sonrisa cálida con una sonrisa cálida, que regresó a su padre, y el cambio de su padre, y el cambio de su padre, y el cambio de su padre era una de las cosas que se llenó de manera muy lejana, y le dieron una vez que el cambio fue un alojamiento de un algo de manera muy importante, y la que le daba una bebida. Era palpable. No se trataba solo de la tripulación, se trataba del empoderamiento que sentía en sí misma, que Sara sabía que había surgido de la experiencia más fuerte y más segura de sí misma que nunca, que se recostó en su asiento un sentido tranquilo de satisfacción. Que lavar su cambio no siempre fue fácil, pero siempre valió la pena luchar si crees en la igualdad de la equidad y el respeto por todos los que tienen un botón y suscripción a nuestro canal para más inspiradores. Como esta visión, como esto, te vamos a ver en la próxima, iguales en la siguiente. De Victor Bennett, el dueño de la aerolínea, había destrozado su confianza. Cada paso que daba en la cabina se sentía más pesado. Su comportamiento anterior, rápido y seguro, reemplazado por una vacilación nerviosa. Las palabras «recibirá personalmente el avión al aterrizar» resonaban implacablemente en su mente como una campana de advertencia. No pudo silenciar a Claudia. Trató de seguir con sus deberes. Tomó una bandeja para ofrecer refrescos. Sus manos temblaban ligeramente al acercarse a un pasajero en primera clase. Se obligó a sonreír, pero su voz vaciló. «¿Desea una bebida?», preguntó apenas encontrando su mirada. El pasajero frunció el ceño, confundido por su repentino cambio de tono, pero aceptó la bebida sin comentarios. Sus colegas, que se habían acostumbrado a su asertividad, ahora intercambiaron miradas curiosas. La agudeza habitual de Claudia se había ido, reemplazada por una inquietud visible. Sus manos torpemente recogían vasos vacíos y evitaba hacer contacto visual con los pasajeros. Los susurros comenzaron a circular entre la tripulación y los que estaban sentados cerca. «¿Qué le pasa?», un colega le preguntó a otro. «Parece que ha visto un fantasma». Pero la distracción de Claudia no fue una mera lucha interna. Comenzó a filtrarse en su trabajo. Malinterpretó las solicitudes de los pasajeros, sirvió artículos a la Rose y olvidó los pedidos que acababa de tomar. Los pasajeros notaron sus repetidos viajes a la cocina, donde se demoró más de lo necesario, sus manos agarrando los mostradores como si tratara de estabilizarse. La confianza que una vez exudaba se había desvanecido por completo. Finalmente, Claudia llegó a un punto de ruptura. Ella echó un vistazo hacia la clase económica donde estaba sentada Sara, su compostura aún intacta a pesar de todo lo que había sucedido. Sara estaba revisando su teléfono con una leve sonrisa cómplice en sus labios. Claudia sintió que se le encogía el estómago. No podía soportar la idea de que Victor Bennett subiera al avión y se dirigiera a ella directamente sin intentar arreglar las cosas, tragándose su orgullo. Claudia agarró una bandeja y se dirigió al asiento de Sara. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a cada paso, sintiéndose como una prueba. Deteniéndose junto a la fila de Sara, se aclaró la garganta torpemente. «Señorita Bennett», comenzó. Su voz inusualmente suave. «¿Puedo traerle algo? Una bebida, un bocadillo, tal vez una toalla caliente». Sara levantó la vista. Su expresión era neutral, pero sus ojos afilados. «No, gracias», dijo cortésmente. Su tono era tranquilo pero distante. Claudia dudó. La sonrisa forzada en su rostro se deslizó ligeramente. «¿Estás segura de algo? Por favor, házmelo saber». Sara negó con la cabeza. «Estoy bien». El rechazo la dolió, pero Claudia no estaba lista para rendirse. Durante la siguiente hora, hizo repetidos viajes a la fila de Sara ofreciendo todo lo que se le ocurrió. Mantas adicionales, bocadillos premium, incluso una mejora de comida cada vez que Sara rechazaba sus respuestas. Infaliblemente educados, pero firmes, los otros pasajeros observaron cómo se desarrollaban las interacciones con creciente curiosidad. Los susurros llenaron la cabina mientras la gente se preguntaba en voz alta qué había provocado el repentino cambio de comportamiento de Claudia. «Ella nunca es tan atenta». Un pasajero murmuró a su compañero. «Algo debe haber sucedido, nunca la había visto así», dijo otro sacudiendo la cabeza.
Prácticamente se está cayendo sobre sí misma. Sin embargo, Sara no se sorprendió. Supo que el cambio en la actitud de Claudia no era un remordimiento genuino. Era miedo. Cada vez que Claudia se acercaba a ella, Sara la recibió con la misma sonrisa serena, recordándole silenciosamente a la azafata que sus intentos de deshacer el daño eran feudales. Finalmente, Claudia abandonó la bandeja y se acercó a Sara con las manos vacías. Su expresión era tensa. Su aire habitual de autoridad fue reemplazado por una necesidad desesperada de resolver la situación. Se agachó ligeramente, bajando hasta el nivel de los ojos de Sara. «Señorita Bennet», comenzó con la voz ligeramente temblorosa. «Solo quería decir que lo siento por lo de antes. Fue un malentendido de mi parte. No me di cuenta». Se calló sin saber cómo terminar la oración sin incriminándose más. «Espero que podamos dejar esto atrás». Sara la estudió por un momento, su actitud tranquila e inquebrantable. Luego, con palabras mesuradas, respondió el asunto. «Ya no está en mis manos, Claudia», parpadeó confundida. «¿Qué quieres decir con que mi padre se está encargando ahora?» Sara continuó su tono firme pero tranquilo. «Él es quien decidirá si estás dada por sentada o no». El rostro de Claudia decayó, su compostura anterior desmoronándose. Aún más abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. El peso de la declaración de Sara flotaba en el aire sin dejar lugar a negociación por primera vez. Claudia comprendió la gravedad de sus acciones y que las consecuencias estaban completamente fuera de su control. Sara volvió su atención a su teléfono, indicando que la conversación había terminado. Claudia se quedó allí un momento más, sus pensamientos corriendo antes de retirarse a la cocina. Los otros pasajeros que habían estado observando el intercambio con atención envuelta, susurraron entre ellos su curiosidad y especulación creciendo por Sara. Sin embargo, la situación estaba clara. Había soportado humillación y hostilidad, pero el equilibrio de poder había cambiado cuando miró por la ventana. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Esto era solo el comienzo. Tú, piensen que Claudia debería ser perdonada. Háganos saber en los comentarios y no olvide hacer clic en el botón de suscripción. Ahora, cuando el avión aterrizó sin problemas en el pasajeros de la pista, reunió sus pertenencias preparándose para desembarcar. Pero muchos habían notado que la actividad inusual de la actividad inusual afuera, a través de las ventanas, vieron un elegante sub Black Suco directamente al lado de su aeronave. Su superficie pulida brillaba bajo la luz del aeropuerto, la puerta abierta y fuera de la puerta abierta y fuera de la aeronave. Fue flanqueado por dos altos ejecutivos, dejando en claro que esta no era una visita ordinaria dentro del avión. Los susurros comenzaron casi de inmediato. ¿Quién es que un pasajero le preguntó a su compañero de asiento que parece importante? ¿Qué es Victor Bennet? Escaneó la rosa brevemente, su mirada aterrizando en Sara, que estaba sentada en la economía. Su expresión se suavizó mientras caminaba directamente hacia ella, las líneas de tensión en su rostro. Momentáneamente, cuando la alcanzó, se agachó ligeramente para encontrarse con el nivel de sus ojos. Su voz cálida y suave rompió el silencio. ¿Estás bien?, le pidió. Que su preocupación evidente. Sara lo miró a su exterior compuesto, traicionando. A un parpadeo de alivio de que estoy bien, ella respondió que su tono no tiene trazas de frustración. Cambió la calidez que reservó para su hija. Desapareció, reemplazada por una autoridad tranquila pero firme. Dirigió su atención a Claudia Harper, que estaba congelada en la parte delantera de la cabaña. Su rostro estaba pálido, su habitual nitidez completamente ausente de la comprensión de que el Victor Bennet había venido por ella, fue escrito por todas sus características. La señorita Victor comenzó su voz estacionada y midió que había un problema con el asiento de mí. «Hija, habla». Pero por un momento no salió ningún sonido. Finalmente tartamudeó. «No sabía que era tu hija, señor. Era malinterpretada». La mirada de Victor permaneció. Se arregló en ella, inaugurando su tono, que no aumentó, pero el peso de sus palabras era inconfundible. «El problema es que si sabías que era mi hija», dijo que su voz tranquila. «Pero cortar el problema es como la trataste, y probablemente a los demás que tratas a los demás, que no se encuentran en la cara de Claudia». Y ella intentó responder a sus palabras. De inaceptable continuó, dirigiéndose no solo a Claudia, sino a toda la cabina, que esta aerolínea se construyó sobre los principios de respeto y dignidad. Nuestro éxito proviene de tratar a todos los pasajeros, independientemente de quiénes son o de dónde vienen, con la equidad y la profesionalidad que sus acciones hoy han fallado en los valores de la cabina que se acumulan en el espacio de la cabina. Miradas satisfechas de que las acciones de Claudia estaban siendo abordadas a Claudia, sin embargo, parecían mortificarse, la cabeza colgada,
y sus manos temblaron mientras se aferraba al borde del carrito de servicio para las boletas, el aplauso. Se sintió como una acusación en cada aplauso que amplificó su humillación. Abrió su boca para disculparse nuevamente, pero Víctor no le dio la oportunidad de inmediato. Dijo que recurrir a los ejecutivos de la aerolínea que lo flanquea a la señorita Harper. Se eliminará del deber de que su comportamiento hoy no se alinea con los estándares de esta airline, y ella será responsable de los ejecutivos que los ejecutivos se asignan. A la asignación de los ejecutivos y se gestan hacia Claudia, por lo que no se aloja en Claudia. Claudia miró a su alrededor una mezcla de vergüenza y de